Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a arrancar no solamente un nuevo servicio, sino un nuevo año. Aquí desde su Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que sabemos que durante todo este tiempo nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales también. Así es que un abrazo de feliz año para ustedes también. Hoy estamos en nuestro primer servicio, hoy es domingo 7 de enero de este 2024. Y bueno, agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido, no solamente en el año pasado, sino en varios años. De hecho, este 2024 es el año en el que nosotros vamos a celebrar nuestro 10º aniversario aquí en la iglesia. Ya arrancamos desde ahorita ya con preparativos. 17 de marzo de este 2024 estaremos celebrando nuestro 10º aniversario. Así es que animarles a que nos sigan, ¿no? Y a la iglesia local también agradecerles por acompañarnos, ¿no? Por la fidelidad que siempre han mostrado, ¿no? Entonces, sin más, hermanos, vamos a ir directo a la palabra, ¿no? Busquen su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Está ahí en el video también, busque una Biblia, ¿no? Tenga una Biblia cerca, así como uno... Hay gente que tiene muchos libros en las casas y no dudo que los lean, pero entre todo eso debería tener por lo menos una Biblia, ¿no? De hecho, creo que sí la tienen. Alguna vez les dije que en promedio... Se dice que en los hogares en promedio hay de 2 a 3 Biblias, más o menos eso. Y hagan el ejercicio en su casa, pueden haber de 2 a 3 Biblias, más o menos, ¿no? Ahora, el tema no es que las hayan, el tema es que las lean, ese es el asunto, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Efesios 4, ¿qué dice el título? La unidad del Espíritu, ¿no? Que así se llama esta prédica, por cierto, la unidad del Espíritu. Dice la palabra del Señor, hermanos, escribiendo ¿quién? Pablo, ¿no? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos da de no solamente de poder leerla, Señor, de escucharla, sino también de meditar en torno a ella, Señor. De poder asimilarla, digerirla, pero sobre todo, y lo más importante, como mencionaba la pastora al inicio, que nosotros podamos ser buenos hacedores de ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tú tienes a través de la Escritura, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bien, les comentaba ahorita, hermanos, que estamos arrancando un año nuevo, ¿no? Como diría por ahí un programa que más de uno recuerda, un año nuevecito, de paquete, ¿no? De paquete. Ya dejamos atrás, como dice Eclesiastés 3:1. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? Todo tiene un tiempo, amén. Ya las celebraciones de fin de año ya pasaron. Ya los regalos fueron abiertos a los que les dieron regalos. Ya las comidas especiales pasaron, ¿cierto que sí? Ya ese sentimentalismo de uno estar deseándole a la gente que te vaya bien, te extraño. Bueno, y digo por qué ese sentimentalismo, porque como lo hablamos en diciembre, es una época que se presta para que afloren los sentimientos, ¿cierto? Pero ya ahorita en enero ya empieza a bajar el asunto y entonces como que todo el mundo vuelve ¿a qué? A la cruda realidad, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Eso que uno vive en diciembre debería ser una realidad continua, ¿no? Ese sentimiento de armonía que es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, aquí lo importante no es arrancar un año nuevo, sino es cómo nos está encontrando este año nuevo, ¿no? Muchas veces, si usted nos sigue a nosotros, sabe que insistimos en que cada vez que usted escuche una prédica o un mensaje de la palabra, lo primero que uno debería hacer, ¿qué es? Pesarse, ¿no? Así como yo veo que creería que más de uno, ahorita que arrancó el año, lo primero que hizo fue pesarse, pero ¿pesarse dónde? En una báscula, ¿no? En una van a saber cuánto subí. Entonces, uno debería estar constantemente pesándose, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, ¿no? Ubicándose, ¿quién soy yo?
¿Qué soy en el cuerpo de Cristo? ¿Qué tipo de cristianismo estoy llevando, no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y hay diferentes tipos de cristianos? Claro que sí. Hay cristianos emocionales, hay cristianos que caminan por principios, hay sembradores de la palabra, hay personas que andan siempre buscando algo. ¿Se acuerda cuando los primeros discípulos del Señor, que Juan le dijo, ahí está el Cordero de Dios, síganlo a Él? Y Jesús iba caminando y ellos lo seguían, y Jesús, ¿y estos qué? ¿Y ustedes qué buscan? Entonces hay gente que anda siempre buscando cosas, anda de un lado al otro buscando. Y uno dice, ¿qué buscas? No sé, pero ando buscando. Está bien. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo estamos llevando? El año nuevo nos tiene que servir para que nos fijemos expectativas, como les dije, unas pinceladas de lo que ya les he dicho muchas veces. Las expectativas son bueno tenerlas. Todos los muchachos jóvenes que están aquí, los que no son tan jóvenes, todos tenemos expectativas. Y cuando arranca el año decimos, wow, este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Que está bien, no está mal. El asunto, no está mal, me acordé del tamal. Bueno, eso es otro tema. Está bien, no está mal, está bien tener expectativas, pero lo importante es que esas expectativas vayan acompañadas ¿de qué? De cómo lo voy a hacer. Porque ¿qué me sirve a mí llenarme de objetivos y 10 objetivos y al final no hago nada, hago menos de la mitad, ¿no? Por tanto es tener pocas cosas que sean concretas, medibles y alcanzables. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, todos coincidimos en algo, hermanos, de que tanto moros como cristianos, en lo que sí coincidimos es que siempre que arranca un año nuevo anhelamos que el año sea mejor, ¿no? Que este sea un buen año para todos. De hecho es un cliché, digamos, una palabra o una frase de cajón. Cuando digo de cajón me refiero a que ya está ahí diseñada para eso. Deseo que este 2024 sea un año de mucha ¿qué? ¿Mucha qué? Prosperidad, ¿no? Que sea un año próspero para ti. Pero la gente lo mira en otras cosas, ¿no? Que consigas un carro nuevo, una casa nueva, plata, pero no, acuérdate que también en la palabra dice, yo anhelo que tú seas ¿qué? Prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Y el alma solamente va a prosperar porque el alma de uno no prospera teniendo plata, porque el alma ¿para qué necesita plata, no? El alma prospera en la medida que espiritualmente avance en el propósito de Dios. Entonces uno es una persona próspera en la medida que avance en el propósito de Dios. Pero si usted no cambia, este año de seguro que arrancó igual. Yo, por ejemplo, ayer fui a la feria y vi la papa al mismo precio, la zanahoria igual, el que vende los plátanos estaba en el mismo lugar. O sea, de hecho, ¿se acuerda que ahorita el que no le gusta que yo ponga ese ejemplo que yo les decía, que cuál es el lugar donde uno se siente más querido? ¿Cuál es el lugar donde uno se siente más amado? ¿Ah? ¿Dónde? En la feria. Mi amor, mi rey, mi tesoro. Todo el mundo le dice eso a uno. La feria aquí en Costa Rica es como un lugar donde los campesinos, la gente de campo trae todos sus artículos para venderlos, ¿no? Directamente se le compra a ellos. Aquí se le llama la feria del agricultor, en Colombia se le llama mercado móvil o bueno, cosas de esas, ¿no? Está bien. Pero entonces vimos lo mismo. Bueno, todavía no hemos visto las mismas presas, pero ya casi. Esta semana vuelven las mismas presas. Los huecos que vi el 31 de diciembre, los vi en la primera semana de enero, los mismos huecos no los han tapado. Entonces, la cosa sigue igual. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros aquí, ¿no? Que nuestros propósitos sean en línea a la voluntad del Señor, que nos va a permitir cambiar aquí, y en la medida que cambiemos aquí, vamos a cambiar. Acuérdense que si uno cambia la manera en la que piensa, uno va a cambiar la manera en la que siente, y si uno cambia la manera en la que piensa y la que siente, de seguro va a cambiar la manera en la que actúa. ¿Cierto que sí? Así debería ser. Está bien, ¿no? Pero bueno, siempre, cuando ya arranco el primer culto del año, siempre les digo algo, ¿no? Y los que tienen memoria lo saben, siempre les digo que este debería ser, o este podría ser el culto más fácil del año. Porque en muchas iglesias cuando se hace el primer culto de enero, pues hacen un despliegue de emoción y de sentimentalismo, y que este es el año en el que las ventanas de los cielos se van a abrir para ti, este es el año de la restitución, este es el año, y empiezan todas las proclamas proféticas para el 2024, y entonces la gente comienza, amén, aleluya, y salen contentos, ¿cierto que sí? Pero cuando llegan allá a la calle o a la casa a enfrentarse a los mismos problemas, la emoción, el sentimentalismo se cae, y entonces se aterrizan en una dura realidad. Que por eso es que siempre aconsejamos aquí, no camine por sentimiento, camine por principios, porque los sentimientos dependen del entorno. Acuérdate que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Si el entorno es favorable, yo estoy contento, ¿no?
Por ejemplo, ayer la liga ganó los 90 minutos por la vida, entonces los liguistas están hoy que felices. Cosas de esas, ¿no? Los que perdieron están tristes, y así, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, no crean eso, ¿no? Eso de tocar la parte emocional, no, salga, muévase por principios y verá que su caminar va a ser más firme y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ahora que les está hablando esto de fin de año, porque les hablo de todo eso, porque quiero meterme al tema, si hay algo que uno respira en diciembre, o en fin de año, es la armonía, ¿cierto así? Hay mucha armonía familiar, sobre todo, las familias se reúnen y se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en mi casa, al principio de diciembre, mi papá cumplió 90 años. Entonces dijeron, 90 años. Entonces, pongámonos de acuerdo todos para hacerle algo diferente, un mariachi, todo ese asunto. Y entonces no falta el que diga, ¿para qué vamos a gastar plata en eso? Porque siempre es así, nosotros somos 8 hermanos y para que nos pongamos de acuerdo, bien complicado, ¿no? Entonces, pero al final después afloran los sentimientos y dice, hagámoslo porque es mejor llevarle un mariachi a él que llevárselo después a una tumba. ¿Para qué? En vida, como decía uno ahí, ¿no? Entonces, uno se pone en armonía, a ponerse de acuerdo. Entonces hay mucha armonía. Entonces, en diciembre hay mucha armonía en los hogares, la gente se pone de acuerdo, yo te doy un regalito y tú me das otro. A veces uno sale más llevado que el otro, pero bueno, ese es otro tema. Pero te llevo un tamalito y tú me das otro, a pesar de que sea casi lo mismo, pero el hecho de que yo te dé un tamal y tú me das uno a mí, ¡wow! Estamos compartiendo, ¿cierto? Es decir, todo eso se respira en diciembre. Ya ahora en enero ya no, ya acabaron los tamales como tal. Entonces, la armonía es algo que se ve mucho, se palpa realmente en la época de fin de año, ¿cierto? Y de hecho para Dios el tema de la armonía, el tema de la unidad es clave, es importante, pero no la unidad como nos la venden hoy en día la mayoría de las religiones, ¿no? Porque hoy en día unámonos todos, pensemos en las cosas que nos unen y dejemos atrás las cosas que nos separan, que eso más que todo es, ¿cómo se llama eso cuando las diferentes religiones dicen unámonos, ¿cómo se llama? Ecumenismo, ¿no? Que todos dicen, no, unámonos todos, católicos, pentecostales, testigos de Jehová, todos, unámonos, busquemos las cosas que nos unen y desechemos lo que nos separa. Esa no es la unidad que a Dios le interesa como tal, porque Él tiene sus pautas para decir, para mí la verdadera unidad es esta, que es la que vamos a ver ahora. ¿Amén, hermano, o no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más de lo importante que es para el Señor la unidad como tal. En el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 17, si quieren lo busquen nada más, Juan capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos, ¿no? Acuerda que está esa frase clásica que Él le dice, Señor, te pido por ellos, pero no te pido que los quites del mundo, sino quiero los libres de todo mal, ¿cierto así? Está orando por ellos, ¿no? Hay una parte de esa oración en Juan 17, 20 que dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, los 12, dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. O sea, ¿de quién está hablando? Sí, Él dice, por ejemplo, traigámoslo hoy en día, dice, yo no oro por estos mis apóstoles, sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra que ellos prediquen. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? A los que creen, a la iglesia. Entonces, te pido por ello, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Amén. Eso oraba Jesús, haciendo referencia ¿a qué? A la importancia de que el pueblo creyente, la iglesia, esté unida. Es importante, hermanos. Amén. Y no solamente eso. El famoso Salmo 133, que el que me diga qué dice el Salmo 132 le creo, pero que no sea Jorgito. Cambiemos, ¿no? ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 133? Bueno, dígalo usted, pues. Eso, Jorgito. Te vas a ganar el premio este año otra vez. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Mira la importancia, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la armonía y la unidad? Bueno, el Salmo 33, imagine cómo termina. Dice, como el rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde? Donde hay armonía y todo eso, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Wow, entonces mire lo importante que es para Dios la armonía, ¿no? La unidad. Ya lo vimos que Jesús también lo dijo, ¿cierto, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, debemos tener unidad, debemos tener armonía. Y yo alguna vez les dije también
que para nosotros como cristianos debería ser muy fácil tener unidad y tener armonía. ¿Por qué creen ustedes, si se acuerdan, que para nosotros los cristianos debería ser muy fácil tener unidad y armonía? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos un espíritu en común. Si tenemos un espíritu en común, ¿qué más tenemos que nos guíe? La palabra. Aquí tenemos un manual. Entonces, como que yo les diga a ustedes, por ejemplo, a ustedes dos, bueno, vamos a hacer un plan para hacer algo y a ti te doy las instrucciones, a ti te doy las mismas instrucciones y yo digo, léanlas y nos vemos tal día. Cuando nos vemos tal día, si ellas no lo leyeron, ella sabe lo que tiene que hacer y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces no tengo que decirles, ya saben lo que tienen que hacer. No, ya yo me leí las instrucciones, vámonos, hagámoslo. ¿Me entiendes? Entonces, si todo el pueblo creyente leyera el manual, las instrucciones, nosotros no tendríamos ningún problema en ¿qué? En la unidad, como decía Carlitos, porque sería un mismo ¿qué? Espíritu, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? El problema es, yo le doy unas instrucciones a ella y le doy otras a él y yo me llevo otra y cuando nos veamos digo, ¿ya saben lo que tengo que hacer? Yo sé lo que tengo que hacer yo, pero cuando cada uno ejecute lo que tiene que hacer, cada uno agarra por su lado. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Dónde? En las iglesias. Cada iglesia se va para donde interpreta a su manera y a su conveniencia. Y por eso les decía que los católicos tienen esa ventaja sobre nosotros, porque los católicos van a cualquier iglesia católica. Por ejemplo, si yo vivo en Atillo, pues yo voy a la iglesia católica de Atillo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia católica de Coronado si van a decir lo mismo? Van a decir lo mismo, es un guión. Entonces, pero bueno, en las iglesias cristianas uno sí tiene que hacer el esfuerzo. Por eso vemos, por ejemplo, Anthony y su esposita, ¿de dónde vienen? De Grecia. Grecia no queda aquí a la vuelta, ¿no? Entonces, Alajuela, Heredia, bueno, Atillo, y aquí mismo en Cartago hay gente que viene de Cervantes, Paraíso, bueno, de todos lados, ¿cierto? Porque así es, uno no se puede acomodar a lo que esté más cerca y es parte de lo que el Señor dice, dejen la ¿qué? La simpleza, dejen la simpleza. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, debería ser muy fácil, pero no lo es así. Entonces, nosotros como iglesia local, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro mejor esfuerzo, hermanos, y eso que aprendamos y que lo vamos a ver ahorita de la unidad de la iglesia, podemos llevarlo a nuestras familias y a nuestro entorno, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo. ¿Estamos claros? Vamos a entrarle ahora sí a Efesios 4, que fue lo que leímos, ¿no? Entonces, acabamos de leer, hermanos, una porción de la carta de Pablo a la iglesia, ¿de dónde? De Éfeso, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso. ¿Qué hay en la iglesia de Éfeso? Efesios. Efesios. Así se le llama a los de Éfeso, ¿cierto? Efesios, o sea, a los efesios, ¿no? Entonces les escribe y les da unas pautas. Pero antes de eso, quiero contarles un poquito de lo que es la carta a Éfeso. La carta a Éfeso tiene 6 capítulos. Alguna vez les dije cuál es la estructura que tiene una carta, ¿no? Una carta que tiene, al principio que tiene, saludo, que en la Biblia se llama salutación, ¿cierto? Un saludo y entonces por eso le escribe, aquí escribe Eber Molina, y decir apóstol, pero no, Eber Molina, siervo de Jesucristo, en compañía de Jorgito, mi Timoteo. Amén, hermano, no lo va a cambiar. Entonces, aquí les escribo a quienes, a los santos de allá, esperando en Dios y en su misericordia que estén bien. Wow, un saludo. Entonces tiene un saludo, tiene un desarrollo y al final tiene una despedida, ¿cierto? Entonces la carta de Éfeso tiene 6 capítulos, pero se divide en 2. La parte 1 y la parte 2. Estamos muy sabios este año. No, se divide en 2 partes, los primeros 3 capítulos y después, obviamente, capítulo 4, 5 y 6. Los primeros 3 capítulos están en un enfoque muy espiritual, ¿no? Donde Pablo, por ejemplo, ahí en Éfeso 1, después de saludar, él comienza a hablarle a la iglesia y les dice cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo. Si están ahí en Efesios 1, saben que ahí hay, voy a leer los títulos nada más para que nos guiemos. Dice, después de que los saluda, dice, les habla de las bendiciones espirituales en Cristo y les dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, que en Él tenemos redención en su sangre por el perdón de los pecados, que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, tenemos salvación. Después habla del espíritu de sabiduría y de revelación y entonces no cesa de dar gracias, estoy leyendo el 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de ustedes en mis oraciones,
Después en el capítulo 2 habla de que ustedes son salvos por gracia. Y entonces les dice que Cristo dio la vida por ustedes para salvarle, para perdón de pecados y todo ese asunto. Y más adelante dice que fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio en la cruz. Entonces es un entorno muy ¿qué? Muy espiritual, ¿cierto? Hablando de las promesas, muy espiritual. Y más adelante en el capítulo 3 comienza él a hablar de su ministerio. Dice que yo, Pablo, soy prisionero de Cristo por ustedes, que son gentiles. Y entonces después comienza a hablar antes del versículo 14 del amor que excede todo conocimiento. Y entonces está hablando de eso. Entonces, en resumen, hermanos, capítulo 1, 2 y 3 de la carta de Éfeso es un enfoque más que espiritual, donde él expone a la iglesia lo que Dios ha hecho con ellos por medio de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, de cómo fuimos reconciliados, cómo podemos tener vida eterna. Un enfoque ¿qué? Espiritual. Las promesas. Cuando ya uno empieza el capítulo 4, que es lo que leímos ahorita, ya comienza a hablar de lo que leímos ahora, la unidad de la iglesia, ¿no? Y comienza a hablar de mansedumbre y todo eso que ya son características que vamos a desarrollar ahorita, de lo que uno dice de vivencia, ¿no? Por ejemplo, capítulo 4 habla de la unidad en el Espíritu, y más adelante, antes del 17, habla de la nueva vida en Cristo, y ahí en el 4, 22, 23 y 24, ¿qué hay? Todo el proceso que hemos hablado durante ¿cuánto? Mucho tiempo, ¿no? El proceso que debe pasar todo cristiano. Efesios 4, 22, despójate de tu vieja naturaleza, renueva el espíritu de tu mente y revístete de una nueva imagen. ¿Qué es eso? Vivencia. Ya no estamos hablando de cosas espirituales, ya de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Despójate, renueva, revístete, ¿cierto que sí? Y más adelante en el capítulo 5 les dice que la gente tiene que andar como hijos de luz, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Después dice que nadie los engañe con palabras vanas. Estoy leyendo versículos saltados. No sean partícipes de cosas de las tinieblas, no participen en obras infructuosas. Comienza a hablarles de ¿qué? De vivencia, ¿cierto que sí? Cosas que la gente tiene que hacer, ¿no? Después en el capítulo 6 les dice, mire cómo empieza: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Ahora que hay muchos jóvenes aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa, ¿no? Y ustedes, padres, no provoquéis a ir ¿a quién? A vuestros hijos. Y los que son siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales, sirvan de buena voluntad. Entonces, ¿qué es eso? Vivencia. Y después, antes del versículo 10, comienza a hablar de ¿qué cosa? De la armadura de Dios. Y todos conocemos la armadura del cristiano, ¿no? El casco, el yelmo, la espada del espíritu. ¿Por qué necesitamos la armadura? Porque estamos en una guerra espiritual. ¿Y las guerras hay que pelearlas? ¿Y uno las pelea por medio de qué? De hechos, de acciones. Yo no peleo una guerra imaginándomela, ¿no? Ay, qué duro, estoy cansado, ¿eh? Estoy peleando una batalla. No, uno la pelea ¿qué? Viviendo, todos los días. Entonces, si ustedes ven, capítulo 4, 5 y 6, en el 1, 2 y 3, toda la parte que el Señor ha hecho, un enfoque espiritual, pero en el capítulo 4 y 5 y 6, poner los pies ¿dónde? En la tierra, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo se debe comportar la iglesia, no? Entonces, por ahí anda. Entonces, por eso es que el libro de Éfeso le hacen esa similitud al libro de Josué. Si ustedes hacen memoria, recuerden que el pueblo estuvo nada más haciendo memoria, ¿no? Porque esto lo saben ustedes así. ¿Lo saben o no lo saben? No saben, porque ustedes no saben qué voy a decir. Ah, ¿sí ven cómo las agarré? Si ustedes hacen memoria, el pueblo estaba cautivo en Egipto, ¿cierto? 400 años. Y el Señor les hizo una promesa. ¿Cuál era la promesa? Los voy a sacar de ahí y los voy a llevar ¿a dónde? A una tierra prometida, ¿cierto que sí? Y ya todos sabemos que ¿quién sacó al pueblo de Egipto? Moisés. Y Moisés, durante casi todo el trayecto, al final Moisés le entregó la estafeta ¿a quién? A Josué. Le dijo, a ti te toca, ¿no? Pero digamos que Josué le tocó guiar al pueblo a llevarlo allá, a cruzar ¿qué? ¿Qué tuvieron que cruzar ellos para pasar la tierra prometida? El Jordán, ¿cierto? Pero le tocó a él nada más hacer cumplimiento de la promesa, porque era una promesa que Dios le había dicho ¿a quién? Desde Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, de que los iba a llevar ¿a dónde? A una tierra que era para ellos, para su pueblo. A Josué le tocó ya la parte final, porque lo más duro le tocó ¿a quién? A Moisés, ¿cierto que sí? Que Moisés estaba, pero decía, uy Señor, prefiero morir, ¿cómo voy a aguantar yo hasta toda esa gente? Entonces, ¿qué más? Moisés ya le entregó a Josué y a José le tocó. Entonces ellos pasaron el Jordán. Entonces ese cruzar el Jordán es como decir,
Bueno, ya hasta aquí está el Jordán. Haga de cuenta que este púlpito es el Jordán. Entonces decir, yo salgo con la promesa, ¿no? Y caminando en el desierto, llego al Jordán. Bueno, cuando pase allá, llegó el momento de ¿qué? Del cumplimiento de la promesa. Y entonces pasaron al Jordán y ya estaban en la tierra prometida. Entonces por lo menos, pero acuérdate que el hecho de que estuvieran en la tierra prometida no era que dice, ya lo logramos, ya. No, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba aquí? Ahí empezaba ¿qué cosa? Lo bueno, ahí empezaba lo bueno. Decir, bueno, está bien, esta es la tierra que les prometí, pero ahí hay gigantes, ahí hay gente, ahí hay tribus. ¿Tienen que ir a qué? A pelear, tienen que ir a conquistar eso, ¿no? Entonces, es como lo que leímos ahorita del libro de Efesios, ¿no? 1, 2 y 3, todas las promesas espirituales, lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero el capítulo 4, como decir, ya pasé el Jordán, ahora sí te toca. Dejen todo eso, sean mansos, sean humildes, y todo ese asunto, y vivan en unidad, y vivan como hijos de luz. Ármense de la armadura que Dios les ha dado, ¿me entienden? Ahora sí, ya pasó la promesa, ahora sí, hay que pelearla, como le decía Pablo a Timoteo, ahí está la vida eterna, pero ¿qué tienes que hacer? Echa mano de ella, porque ella, ahí está, pero ¿qué te sirve que esté ahí si no echas mano de ella? ¿De qué le sirve a usted que hasta el 2023 usted haya sabido que hay un Dios creador y que hay una promesa de que algún día estaremos con Él en la eternidad? ¿De qué le sirve que usted sepa eso si usted no echa mano de eso? No le sirve de nada. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos, o no? Entonces recuerde, eso es como una analogía ahí de eso. Entonces el atravesar el Jordán es como el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces que uno escucha la palabra y dice, la fe viene por el oír, está bien, pero el momento en que yo entrego mi vida a Cristo, paso el Jordán, pasé el Jordán, pero ya estando aquí, he sido trasladado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, pero ya estando aquí, ¿qué pasa? Tengo que empezar a pelear, tengo que empezar a conquistar tierras. De hecho, les decía ahorita antes en el video, que este año vamos a completar 10 años de la iglesia, ¿no? Este año yo también cumplo 20 años en el cristianismo. Agosto del 2004 le entregué mi vida al Señor. Y entonces podemos decir que en agosto del 2004 yo pasé mi ¿qué? ¿Mi qué? Mi Jordán, ¿cierto? Sí, nací de nuevo. Pero en estos 20 años he tenido que lucharla, he tenido que guerrearla. Y hay algunas áreas de mi vida donde yo estoy ya disfrutando de la tierra prometida, pero hay otras en las que estoy todavía ¿qué? Caminando en el desierto. Amén, hermanos. Cada uno tiene que tener eso en su vida personal. Lo que pasa es que hay muchas personas en la iglesia que se han quedado en los primeros 3 capítulos de Efesios. Se quedaron ahí en la parte espiritual y les ha costado pasar el Jordán y empezar a ¿qué? A conquistar tierras. De hecho hay una historia ahí en el libro de Números, Carlito que le gusta la historia, si quieren anotar la cita, Números 32 del 1 al 7, que cuando llegaron al Jordán, el Jordán, hermanos, nada más para que no se me vaya, el río Jordán es un río que es muy especial, ¿no? Allá han ocurrido eventos importantes, ¿no? Recuerde que el río Jordán lo dividieron 2 veces, lo han abierto en 2 para que pasara la gente, ¿no? ¿Cuál es el hecho más importante que ocurrió en el río Jordán? El bautismo de Jesús, ¿cierto así? Pero bueno, volviendo a eso, llegó hasta que todas las tribus llegaron al Jordán. Acuérdense también que en el Jordán, cuando se separó Moisés de Lot también, Lot se fue a las llanuras del Jordán, ¿no? Porque estaban más bonitas, ¿no? Entonces llegaron todas las tribus al Jordán y eso estaba como muy bonito, ¿no? Un río con llanuras. Entonces hubo unas tribus, por ejemplo, que eran los hijos de Rubén y de Gad, que ellos fueron a hablar con Moisés y dijeron, aquí está el Jordán, y ellos no habían pasado, dijeron, nosotros queremos quedarnos aquí, estas tierras están como buenas, nosotros queremos aquí poner nuestro ganado y todo eso, ¿para qué vamos a ir allá? Aquí, ya llegamos aquí, estamos bien. Y entonces ahí fue donde lo cuadró Moisés y dijo, pero ¿cómo va a ser posible si la tierra prometida es esta, no? Y todos tus hermanos van a ir a pelear, ¿y cómo te vas a quedar tú ahí sin pelear, no? Entonces hay mucha gente que ha llegado aquí antes del Jordán, ya que estoy bien, tranquilito, o sea, mi zona de confort, ¿para qué me voy a ir allá? Que renueva tu mente, que despójate, ¿para qué? ¿Me entienden? Hay mucha gente que se ha quedado aquí, no ha querido venir acá, y si de pronto han puesto un pie aquí, se quedan ahí. Acuérdense que en una carrera, hermanos, todos sabemos que el cristianismo es una carrera, ¿no? En una carrera, si usted se inscribe en una carrera, y usted está ahí en el punto de salida, y usted escucha el disparo, y usted se queda ahí quieto,
pues déjeme decirle que, primero que todo, nunca vas a ganar. Y si eres de esos que se inscriben para decir, pastor, es que yo no me inscribo para ganar, yo me inscribo ¿para qué? Para competir. Tampoco vas a competir ahí. Pero esta carrera que nosotros estamos, como decía Pablo, esta carrera, ¿qué pasa? Hay que ganarla. Hay que llegar al final, no rápido ni hay que llegar firme, constante, perseverante, pero hay que llegar al final y hay que ganarla, ¿no? Si tú te quedas ahí quieto, no vas a pasar nada contigo, tienes que avanzar. A lo mejor al principio vas a gatear, después puedes caminar despacio, después puedes correr, pero hay que avanzar, ¿no? Si no se avanza, estamos estancados, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, les decía eso, hay gente que se ha quedado ahí en la primera parte de Efesios, no trascendió a lo otro, porque no se ha comprometido, porque no le gustan los cambios, y lo triste, ¿sabe qué es? Un principio que manejamos en la iglesia. Si usted está aquí, pasó su Jordán, pero usted no quiere conquistar tierras, el que piensa como antes, ¿qué pasa? Es cuestión de tiempo para que tú vuelvas allá otra vez. El que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Eso no tiene pierde, ¿no? O sea, realmente, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Bien, hay otras personas. De todo hay, ¿no? Como les decía, hay mucha gente que maneja su cristianismo de muchas maneras, ¿no? Hay muchas personas también que uno las ve poco en la iglesia, ¿no? En otra iglesia, ¿no? Aquí no. Que uno las ve poco en la iglesia, ¿no? No son muy constantes, ¿no? Muy perseverantes. Y a lo mejor cuando uno le dice o algo, le dice, bueno, ¿y usted por qué no se compromete más, no se mete de lleno a las cosas del Señor? Porque son personas de buen corazón. Entonces, a veces uno puede recibir respuestas como decir, pastor, yo tengo mi relación con el Señor, Él y yo, porque yo hago parte de la iglesia invisible. ¿Han escuchado eso? Es que yo hago parte de la iglesia invisible, pastor, entonces, ¿para qué me voy a comprometer aquí? Entonces, cuando la gente dice que hace parte de la iglesia invisible, entonces uno entiende por qué muchos domingos del año han sido ¿qué? Invisibles. Nadie los ha visto, han sido invisibles. En los estudios bíblicos, ¿cómo son? Invisibles. Cuando la iglesia necesita apoyarse en ese miembro, ¿cómo son? Invisibles. Entonces, a las personas que piensen así, déjenme decirles que si bien es cierto, uno hace parte de la iglesia invisible porque nadie puede ver si uno ha nacido de nuevo o no, pero la iglesia invisible, ¿ustedes saben cómo se hace visible? No, pero ¿cómo se hace la iglesia invisible? ¿Cómo se hace visible? ¿Por medio de qué? De la congregación, de su presencia, ¿cierto? De estar presentes ahí. ¿Me entiende? Eso es algo que la gente que no ha perseverado en este año, usted que nos ve en el video, si de pronto este año usted es de esas personas que dicen, no, es que yo tengo mi relación con Dios, es necesario, para eso se debe uno congregar en Cristo, ¿no? Una congregación, ¿para qué? Para que lo que Dios le ha dado a uno lo ponga uno al servicio de la obra, ¿no? Y todos seamos edificados, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Amén o no? Entonces hay que hacerse visible, hermano. Entonces, esos versículos que nosotros leímos, que lo leo rápidamente, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces, en esos 6 versículos, hermanos, que acabamos de leer, Pablo nos está haciendo hincapié en lo importante que nosotros como iglesia permanezcamos, ¿qué? En un mismo sentir. Cuando hablo de la iglesia, acuérdense, lo que hablemos aquí de iglesia, ustedes es extensible ¿a qué? A la familia, a los hijos, a los padres, a todos, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Y si ustedes pusieron cuidado a lo que leímos ahorita, nos dio una serie de pautas, ¿no? Que tienen un orden. Y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el versículo 1, vamos a ir escudriñando sistemáticamente este pasaje, ¿no? En el versículo 1 dice Pablo, yo pues, que eso es escudriñar, vean. Yo pues, entonces diga, Efesios 4:1, yo pues. Entonces dice, ¿y qué pasó? Bueno, pues vamos a ver qué pasó con ese yo pues. Eso es escudriñar. La palabra pues es un conector, ¿no? Los que saben mucho de gramática y todos saben que el pues es un conector, como el entonces, ¿no?
Pues cuando dije, si tú haces esto, entonces esto. Ese entonces conecta las dos cosas, ¿no? O han visto cuando dice, sí, usted trabaja muy bonito, pero... Ese es un conector. Viene algo, viene el golpe, ¿no? Ese pues, y él dice yo pues, y hace una coma. ¿Qué quiere decir? Es en consonancia a lo que ya nos había hablado en Efesios 1, 2 y 3. O sea, ya nos dio todo el enfoque espiritual, ¿no? Entonces, yo pues, en línea a lo que les conté, Efesios 1, 2 y 3, todo eso. Yo pues, dice, soy preso en el Señor. ¿Ustedes saben que Pablo estaba ¿dónde? Preso, ¿no? De hecho, en el capítulo 3, 1, él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Por quién? Por vosotros los gentiles. ¿Por qué lo metían a él preso? ¿Por predicarle a quién? A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Las personas que no eran judías. ¿Se acuerdan, no? Y alguna vez les conté de dónde viene la palabra gentil, ¿no? Que ellos le decían gentiles, ¿a quiénes? A la gentuza. A la gentuza le decían gentil. Entonces por eso a uno cuando le digan, ay, tan gentil, digo, no, mejor no me diga eso. Entonces, yo pues preso en el Señor, dice Pablo. Él estaba preso, ¿no? Obviamente por predicar el evangelio. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Entonces mire, él dice, os ruego. Entonces hay que analizar y dice, qué raro, porque era Pablo, os ruego, ¿no? Ese os ruego, entonces hay que rogar, ¿no? ¿Un ruego qué es? Es una petición con tintes de súplica, ¿cierto? Os ruego, no es lo mismo que yo te diga, te pido un favor a Sandra y le diga, Sandra, ¿tú me puedes prestar 1.000.000 de colones? Diga, Sandra, te ruego que me prestes. De todas formas no me lo va a prestar, ¿no? Está bien, pero es diferente los dos contextos, ¿no? El ruego va acompañado de ¿qué? De preocupación, de angustia. Y entonces cuando él dice, os ruego, hermanos, no es que les esté pidiendo que lo hagan, sino de verdad, de corazón, ¿qué cosa? Se los pido, ¿no? Se los pido. ¿Por qué? Conocedor de lo que puede pasar si la gente, ¿qué? No lo hace. Cuando uno le dice, te lo ruego, que lo hagas, ¿no? Entonces es eso. De hecho es el mismo ruego que él utiliza en otros pasajes. Por ejemplo, en Romanos 12:1 él dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo. Os ruego, ¿no? En Filipenses 1:27 él dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio. Porque él sabe las consecuencias de que uno no se comporte como es digno del evangelio. Entonces, como él sabe las consecuencias, dice, os ruego, hermanos. Y después dice, os ruego que os comportéis como es digno de la vocación, ¿no? Ya nosotros hablamos alguna vez de lo que era una vocación. ¿Qué es una vocación? Un llamado. Hay llamados en lo natural y en lo espiritual. Usted agarra a un médico y le dice, ¿usted por qué estudió medicina? Porque esa es mi vocación. O sea, me gusta servir ahí. Eso es lo natural. En lo espiritual, ¿usted por qué sirve al Señor? Porque esa es mi vocación, es mi llamado, ¿no? Entonces, como él está hablando a la iglesia, cosas espirituales, entonces, os ruego, hermanos, que os comportéis como ¿qué? Como es digno de vuestra vocación, del llamado que tienen, ¿me entiende? Y él se preocupaba mucho de que la gente caminara como es digno, porque por allá, déjeme dónde lo tenía yo. En Colosenses 1:10 él escribió, dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y en Tesalonicenses 2:10 dice, cuando dijo, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprochable nos comportamos con vosotros los creyentes. Él mismo se ponía de ejemplo de la forma en que él caminaba, ¿no? Ustedes son testigos de la forma en que nosotros caminamos como es digno del Señor, ¿no? Amén, hermanos. Entonces él está rogando a la iglesia de que camine como es digno. Vean, aquí quería detenerme en algo. Eso de caminar como es digno, obviamente, de cómo debe caminar un hijo de Dios. Uno en lo natural, de hecho en esos días es muy usual eso, ¿no? En lo natural uno se está chequeando ciertos indicadores de salud, ¿cierto así? Entonces uno, por ejemplo, yo ahorita a finales de diciembre me hice exámenes de laboratorio y cuando fui a ver los resultados, primera vez en mi vida que yo veo que algunos indicadores me salen. Por ejemplo, el colesterol no está grave, pero está más arribita. Y obviamente los triglicéridos también. Y el colesterol bueno bajo porque falta de ejercicio, ¿no? Pero esos son indicadores que uno ve y dice, wow, subí 1 kilo. Uy, bajé grasa. Y yo subí masa. Debe ser por la masa del tamal. Debe ser. Entonces son indicadores que uno, ¿qué? Que uno los monitorea, ¿cierto?
Y como uno lo está monitoreando, entonces uno hace ¿qué? Ajustes. Entonces, bájale a la comida, bájale a la grasa, baje acá, haga ejercicio. Eso lo hace uno ¿dónde? En lo natural. En lo espiritual no. Uno no puede, ¿qué tal que uno pudiera decir, ay, bajé 2 puntos en espiritualidad? Mira, subí 3 puntos en fe. Y que uno estuviera monitoreando esos indicadores. Uno no lo puede hacer. ¿Cierto que no? No lo puede hacer así desde el punto de vista numérico. Pero sí lo puede hacer ¿cómo? Monitoreando ¿qué cosa? Cuando Pablo decía, sean dignos y caminen con una buena ¿qué? ¿Manera de qué? De vivir. Uno lo puede monitorear, o como decía la pastora ahora que abrió el culto, que uno debería mirarse en este espejo y estar midiendo ¿qué cosa? Su manera de vivir, ¿no? La forma en la que uno está viviendo, ¿no? Por eso es que Pablo y algunos hablan de que uno cuando ya está acá, caminando hacia la tierra prometida y peleando su batalla personal, uno debería siempre tener visibilidad de la pasada ¿qué? Manera de vivir, ¿cierto? De su pasada manera de vivir. Ahora, si usted es una persona que está acá y dice, es que yo no veo mi pasada manera de vivir, es porque la que tienes ahora ha sido la única manera de vivir que tienes. No has pasado el Jordán, no has empezado a pelear tus batallas, a decir, sí, pero es que yo no le podría decir al Señor, pero es que bájale un poquito al porque me subieron los triglicéridos y me subió ese y estoy, y además ya son 20 años. Y entonces, ¿qué va a decir el Señor? Está bien, son 20 años y con colesterol y todo, pero te quedan muchas tierras por conquistar, todavía hay mucho por conquistar. Hay mucho por conquistar, hermanos. No solo en este 2024, lo que viene, los años que el Señor nos dé vida, ¿no? Le dije a decir los años que les queden, ¿sí? Realmente está bien dicho. Porque ¿cuántos años tiene uno? Los que le queda por vivir, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Con nuestra manera ¿de qué? De vivir, ¿no? Entonces, básicamente por eso Pablo era tan preocupado y les decía, vea, les ruego que caminen bien, que caminen como es digno. Porque esa es la única manera que nosotros tenemos ¿de qué? De poder medir eso, ¿no? De medirlo, ¿no? Ahora, hay varias listas. Nosotros acabamos de ver una lista, ¿no? Que él nos pone ahí y nos habla de humildad, mansedumbre, paciencia, amor, ¿no? Esa lista también nos la ve en varias partes. Mire que lo leímos en Efesios. En Gálatas 5:22, ¿qué dice él? Fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es benignidad, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Varias cosas, ¿no? Y en Colosenses 3:12 dice, Efesios, Gálatas, Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Muy parecido a lo que leímos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra un hermano de la manera que Cristo te perdonó, perdónalo. Está hablando casi lo mismo. La única diferencia ¿cuál es? Que lo primero se la dio a los de Efesios y ahora se lo está dando ¿a quién? A los de Colosas. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le puede hablar lo mismo a los de Efesios y a los de Colosas? ¿Por qué? Porque se supone que somos ¿qué? Estamos en unidad, que es lo que vamos a ver ahora. Se supone, ¿no? Se supone. Amén, hermanos. Entonces, dice él, sigamos leyendo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí menciona algunas pautas que van en orden, hermanos. Y lo primero que él menciona es la humildad. La humildad. ¿Qué es la humildad? Nosotros ya la hemos compartido varias veces. Según la Academia Española de la Lengua, dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, sumisión o rendimiento. Esa es la definición formal. En un diccionario bíblico, humildad dice que es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, a la afectación, al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Eso es humildad. Es lo primero que tenemos que tener. Ahora, toda persona que le entrega su vida a Cristo tiene la capacidad de ser humilde. Amén. Ahora, ¿por qué? Por ahí va. Ahora, entonces por eso no es válido aquello que una persona le entrega su vida a Cristo, pasa su Jordán y cuando llega acá sigue siendo prepotente, orgulloso y dicen, ¿y por qué no cambias? Es que yo soy así. ¡No!
Tú tienes que ser humilde. ¿Por qué? Porque el que pasa su Jordán, le entrega su vida a Cristo. ¿Qué pasa cuando uno le entrega su vida a Cristo? El que se entrega al Señor, uno es con Él. Amén. Y cuando uno se une al Señor, Él nos hace ¿qué? Copartícipes de ¿qué? De su naturaleza, ¿no? Y parte de su naturaleza, ¿cuál es? Cuando Él dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Entonces, si el Señor es manso y humilde y Él nos hace copartícipes de eso, todo el que se hace uno con el Señor tiene que ser humilde. No tiene pierde. Amén. Entonces, lo primero es la humildad, hermanos. La humildad es la misma actitud que vemos en Pablo. Todos conocemos a Pablo, ya hemos hablado mucho de Pablo. ¿Quién era Pablo? Él mismo decía, ¿no? Si alguno tiene algo de qué jactarse, ¿quién? Yo, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Yo tengo de qué jactarme, ¿no? Pero no lo voy a hacer. ¿Sabe qué hacía él? Efesios 3:8 dice, a mí, a Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, siendo él lo que era, él decía, yo soy el más pequeño de todos. Porque no me interesa que me digan, ay, el gran Pablo. No, yo soy el más pequeño de todos. Pero a mí, que soy el más pequeño, dice él, me fue dada esta gracia de denunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Wow, ¿no? Mire esa humildad de Pablo, ¿no? Entonces la humildad, que nosotros la conocemos también como tierra laborable, es esa capacidad que nosotros tenemos de ¿qué? De dejarnos instruir, ¿no? De dejarnos moldear, de dejarnos aconsejar, ¿no? Una persona es humilde en la medida en que usted acepte un consejo, en que usted se deje guiar, se deje corregir, y que no salga su orgullo, su prepotencia, sino que usted entienda, obviamente, si el que te está instruyendo, el que te está guiando, el que te está corrigiendo, tiene las credenciales para hacerlo, ¿no? Porque uno, obviamente, uno por muy humilde que sea, si lo viene a corregir alguien que uno sabe que está mal, pues uno tiene que sacar su orgullo, ¿qué? Santo, ¿cierto? Decir, no, Señor, eso no va conmigo. Entonces la humildad, lo primero, tenemos que ser ¿qué? Humildes, ¿no? Amén, hermanos, que también la humildad uno podría ligarla a aquello de negarse a uno mismo, ¿no? En el momento que una persona le entrega su vida a Cristo, tiene que ser humilde. Y parte de esa humildad, ¿qué es? Negarse a uno mismo. El Señor dijo, el que me quiera seguir, ¿qué pasa? Que se niegue a sí mismo, es decir, que sea humilde. Entonces se necesita la humildad, es lo primero. Amén, estamos claros, ¿no? Después de qué habla? Habla de la mansedumbre. La mansedumbre en el diccionario, hermanos, dice que es una actitud que no ataca ni actúa en agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar, que es sosegado, tranquilo, apacible. Esa es la mansedumbre, ¿no? Obviamente la humildad y la mansedumbre van de la mano, ¿no? En la medida en que usted sea una persona humilde, usted es una persona ¿qué? Mansa. Por eso el Señor decía, yo soy manso y humilde, porque van ligados. En la medida en que usted se niegue a lo que usted era, usted, en el momento en que en humildad se niega, adquiere la mansedumbre, es decir, esa capacidad de controlarse, ser apacible, no ser chichoso, ¿no? Airoso, aunque se vale airarse, ¿no? Pero no pecar. Amén, hermanos. Entonces ya esa actitud explosiva y todo eso, que hay gente, es que yo soy explosivo, pues vaya a explotar a otro lado, pero aquí no. Entonces, eso no. Amén, hermanos. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, hermanos, soportándoos. Les habla de otra cualidad. ¿Cuál es? ¿La cualidad de qué? De soportar. La cualidad de soportar. ¿Qué es soportar, no? Hoy estamos en una clase muy instructiva. Tener encima. Soportar es tener encima. Puede ser una carga o una persona. Soportar es tener encima un peso o algo que pesa de manera que no se caiga o se tambalee. Es similar a sostener, llevar, sufrir, tolerar, padecer, aguantar, sobrellevar. Eso es soportar. Por eso es que dice que en los tiempos finales la gente, ¿qué cosa? No va a soportar ¿qué? La sana doctrina, es decir, no la va a poder sostener. Debe ser un peso demasiado pesado. Un peso demasiado pesado. Va a ser algo muy pesado. ¿Cierto que sí? Entonces no van a poder sostenerla, se les va a caer. No van a poder soportar la sana doctrina, ¿no? Entonces, eso de soportar, y no es estar ahí llevando palo, no. Es esa capacidad que tenemos de aguantar, ¿no? Y que la Biblia le llama longanimidad también. La longanimidad es esa capacidad de que usted aguante sin quejarse, con paciencia, que es lo que viene más adelante, ¿no? Precisamente es lo que sigue. Por eso les decía que es un orden. Sean humildes, con mansedumbre, soportándoos, ¿cómo?
con paciencia. ¿Cómo se necesita la paciencia, hermanos? Si usted tuvo paciencia en lo que lleva el año, qué bueno, pero es algo que usted puede seguir desarrollando. La paciencia es esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas y ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, con calma, con tranquilidad. Ahora, ¿qué es lo que genera esa tranquilidad? Por ejemplo, cuando yo espero algo que es bien adverso, pero yo lo espero con paciencia, es decir, sin desesperarme, sin alterarme. ¿Qué es lo que hace que yo tenga esa paciencia? ¿Qué? El conocimiento. Acuérdate que la paciencia, ¿qué es? Espera con conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, y después el ejemplo del año pasado del aguinaldo, ¿se acuerdan? Sí, que les dije que si la empresa le dice a uno que el 15 le deposita en aguinaldo, entonces yo para qué me voy a poner desde el 5 a estar consultando el saldo y decir, no me han depositado. Le digo, ya te dije que el 15. Entonces, el conocimiento, ¿qué pasa? Me hace no perder la paciencia. Pues, ¿para qué? Por eso es que la paciencia va muy ligada a la fe, ¿no? Es la certeza de ¿qué? De lo que me espera. Amén, hermano. Entonces hay que tener mucha paciencia. Entonces, con humildad, hermano, mansedumbre, soportándoos ¿con qué? Con paciencia, ¿no? Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. El amor no puede faltar, hermanos. De hecho, es el más importante de todo. Todo va a pasar, pero el amor va a prevalecer. Y es lo más importante. Y si no tenemos amor, ¿qué pasa? Nada somos. Ya sabemos que hay muchos tipos de amor y todo ese asunto, ¿no? Pero imagínense que ahorita le leí esto de Efesios, que dice Pablo, para que ustedes me ayuden en esta analogía. Dice Pablo, les dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cierto así? Pero en Colosenses él dijo, que es muy parecido ahí, déjenme ver dónde dice, en Colosenses él dijo, soportándoos unos a vosotros y perdonándoos unos a vosotros. ¿Es lo mismo o no? En una parte está diciendo, soportándoos unos a vosotros en amor. Y aquí dice, soportándoos unos a vosotros y perdonándoos unos a vosotros. ¿Es lo mismo o no? ¿Por qué es lo mismo? Exacto. El amor y el perdón son almas gemelas. Uy, qué romántico. Son siameses, ¿cierto así? Van ahí. Por eso es que dice que al que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Por qué hay poco amor en las iglesias? Porque no hay perdón. La gente no ha perdonado. La gente no perdona. A la gente le cuesta perdonar. Por más que la gente diga, yo ya perdoné, la gente no ha perdonado. Y si usted no puede perdonar, si usted no ha sido perdonado por Dios, no está capacitado, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pablo nos está dando unas pautas de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, humildad, mansedumbre, hay que soportar con paciencia, mucho amor. Eso a nivel de iglesia, porque se lo está diciendo a la iglesia, llévelo a su casa, a su familia, a sus relaciones, a su trabajo. Hay que tener humildad, hay que tener mansedumbre, mucha paciencia, hay que soportar ciertas cosas, ¿no? Hay que tener mucho amor, hay que amar al enemigo. El que ama, ¿qué pasa? No hace daño. Amén, hermanos. Entonces, hasta ahí nos ha dado una pauta de lo que nosotros tenemos que hacer, digamos. Bueno, y después el versículo 3 dice, solícitos. No, todavía me falta un pedazo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué otra característica? Seamos, ¿qué? Solícitos. ¿Se acuerdan lo que es un solícito? Diligente. ¿Qué más? Una persona solícita es aquella que se mueve sin que la estén empujando. O sea, ¿qué hago? Voy a hacer esto, voy a hacer allá. Por eso Pablo le decía que Timoteo era una persona que solícita. Él tenía el mismo sentir de él, ¿no? Y Pablo lo que está diciendo a la iglesia es, ustedes sean solícitos, es decir, tengan esa iniciativa. Por aquí había hablado algo de solícito, que pone atención, diligencia, amabilidad en atender o servir a alguien, que está siempre dispuesto a hacer algo sin que se lo digan. Solícito. Y después habla, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es la que vamos a hablar ahora, porque todavía no hemos empezado a hablar de la unidad del espíritu. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué es el vínculo de la paz? Yo busqué en internet el vínculo de la paz, y mire, esta definición me gustó. Dice, el vínculo de la paz, dice, es la habilidad de mantener una buena voluntad con los que no la tienen con nosotros. Ni son amables, ni nos gustan. Es el amor que busca siempre hacer el bien. Todas estas virtudes nos llevan a la paz, a una debida relación con otras personas y a la unidad.
Ese es el vínculo de la paz. Hay mucha gente con la que uno no se lleva bien, ¿cierto? Pero por eso dice Pablo, ahí déjeme, ¿dónde está? En Romanos 12:18 dice, si es posible, dice él, si es posible. ¿Qué quiere decir cuando dice si es posible? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no es posible. Entonces dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si es posible, ¿ah? ¿Y por qué dice si es posible? Porque es complicado, ¿no? Es complicado. Ahora, ¿es posible? Claro que sí. ¿Cómo? Solamente si se cumple el versículo que leímos ahora. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, soportar, todo eso, ¿no? Si no, no es posible. ¿Estamos claros, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos con lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos mantener la unidad del Espíritu. Ahora, dice pastor, pero la prédica es la unidad del Espíritu. ¿Eso quiere decir que no hemos empezado la prédica? No, apenas vamos a empezar. Está bien, no, vamos a llevarlo rápido. Entonces, la unidad del Espíritu ya empieza desde el versículo 4 en adelante. Comienza a darnos los 7 pilares de la unidad del Espíritu. ¿Cuáles son los 7 pilares? Rápidamente, dice que es un mismo cuerpo, mismo Espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre. Todo eso hace parte ¿de qué? De la unidad del Espíritu. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, vamos a desarrollar cada uno rápidamente, es muy rápido. Cuando él dice un solo cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Que hay una sola? ¿Cuántas iglesias habían en la época de Pablo? ¿Cuántas? Depende, ¿ah? Usted tiene que decir, depende, pastor. ¿Depende de qué? Depende de qué tipo de iglesia me está preguntando. Usted me está preguntando de iglesias cristianas, iglesias primitivas, hay muchas. De hecho, en Apocalipsis habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, hay varias. Y podemos sumar otras, hay varias iglesias cristianas. ¿O usted me está hablando de la iglesia de Cristo? No, la iglesia de Cristo, un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es una. Amén. ¿Estamos claros o no, hermanos? Que por eso les decía que para los cristianos debería ser muy fácil la unidad. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo, es una sola iglesia. El problema es que la gente se ha desviado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos separa en diferentes partes? La doctrina, ¿no? La doctrina separa. La doctrina une, pero la doctrina separa. Pero cuando usted llega a una iglesia, usted dice, mira, esa doctrina me parece sana. O vi ahí lo que están enseñando y esa iglesia no es de sana doctrina. Y sale corriendo la gente, ¿cierto? Entonces las doctrinas, ¿qué pasa? Separan. Entonces, un solo cuerpo, ¿se refiere a qué? A la iglesia. ¿Contada desde cuándo? De Pentecostés, está volando ahorita. Contada desde el día de Pentecostés, ¿se acuerda cuando qué vino de Pentecostés? El Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿no? Ahí, de ahí en adelante empieza a contar todo lo que es la iglesia generalmente, ¿no? De la iglesia, de ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, ¿por quién? Por su iglesia. ¿Estamos claros, no? Entonces, un solo cuerpo, hermanos, una sola iglesia. Recuerden que el cuerpo del Señor es uno. Lo que pasa es que si es un solo cuerpo, ese cuerpo tiene que tener ¿qué? Si la iglesia es un cuerpo, ese cuerpo tiene que tener una sola ¿qué? No, ¿qué tiene un cuerpo arriba? Una cabeza, una sola cabeza. ¿Y la cabeza de la iglesia quién es? Cristo. Lo que pasa es que hay muchas iglesias donde la cabeza de la iglesia no es Cristo. Es algún apóstol, algún profeta que movido por una visión y algo que el Señor, entre comillas, le dio, está guiando a una iglesia hacia un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Entonces después habla de un solo cuerpo, ¿no? Y habla de un mismo espíritu. Ese espíritu está con ¿e qué? Mayúsculo. Entonces estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Un mismo espíritu se refiere al único que Él mandó, ¿no? Al que viene y cuando viene a nosotros viene entero. No como lo venden en otras iglesias que dice, reciba una porción. Usted reciba una porción más pequeña. ¿Me entiende? No, cuando uno recibe el Espíritu, ¿qué recibe? Todo. Amén. ¿Y quién es el que le da a uno el Espíritu Santo? Pero ¿qué tiene que mediar antes de eso? Una decisión personal, ¿no? Una decisión. Nadie puede decidir por nadie, acuérdese. Yo puedo orar por Sandra para que ella se arrepienta, un ejemplo, ¿no? Pero si ella no toma la decisión de arrepentirse, ella no va a recibir el Espíritu de Dios. Entonces, un mismo Espíritu, el mismo que el Señor nos ha mandado, la obra del Espíritu Santo, obviamente ahí está, ¿no? Después habla de una misma esperanza.
de vuestra vocación o llamamiento. Acuérdense que la esperanza, ¿qué es? Una esperanza es esa expectativa de que algo que suceda, ¿no? Entonces nosotros como iglesia tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Alcanzar la vida eterna. Como decía Pablo, yo ya hay cosas que hice, hay cosas que no hice en este 2023. Mira, hay cosas que yo no hice, hay cosas que hice, pero ciertamente dejando eso, ¿qué? Atrás, yo tengo que seguir adelante en búsqueda de mi ¿qué? De mi esperanza, ¿no? ¿Cuál es esa esperanza? De que algún día yo pueda estar como Pablo y decir, wow, me espera la corona de justicia a mí porque peleé la batalla y la gané. Y no solamente a mí, sino a todos los que vienen atrás, que también la están peleando, ¿no? Amén, hermanos. Entonces tenemos una misma esperanza. Amén, ¿no? Después nos habla de que tenemos un mismo o un solo Señor. ¿De quién está hablando? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando dice que nosotros tenemos un solo Señor, ¿qué quiere decir eso? No necesariamente. Que tenemos un mismo Señor, pero no hay un solo Señor, porque acuérdate que ahí dice que uno no puede amar ¿a quién? A dos señores. Entonces hay varios señores. ¿Qué es un señor? El que tiene ¿qué? A ver, el que me conteste esa. Un señor es el que tiene, ahí mismo está, sabiduría. No, ahí mismo está en la palabra. Un señor es, por ejemplo, si con esta no la agarran, un mayordomo es el que tiene mayordomía. Un señor es el que tiene señorío. ¿Cierto que sí? Ahora se dirán, pastor, ¿y qué es señorío? Bueno, señorío es dominio o mando sobre algo. Eso es señorío, ¿no? Entonces, en la medida en que una persona tenga dominio o mando sobre algo, tiene señorío, entonces es señor, ¿no? Por eso cuando uno dice, tú eres mi señor, entonces el Señor dice, yo soy tu señor. Y si yo soy tu señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que haga? Es decir, ¿por qué no puedo yo ejercer dominio sobre ti? Si es que yo soy tu señor. ¿Entiende? Por eso es que dice, no se pueden amar a dos señores, porque usted va a aborrecer a uno y va a amar al otro. O sea, eso no tiene pierde, ¿no? Pero la iglesia en general, tenemos, ¿qué pasa? Un mismo Señor. Por eso les decía que es muy fácil para la iglesia tener unidad. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo espíritu, tenemos es un solo cuerpo y tenemos un mismo Señor que nos rige, que nos guía. Debería ser muy fácil. Pero ya les dije ahorita que no todas las iglesias tienen el mismo Señor, ¿no? Como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces tenemos un solo Señor, un mismo Señor. Después dice que tenemos una misma o una sola fe. Amén. ¿Qué es la fe? ¿El fruto de qué? Del conocimiento, ¿cierto? Ahora, ¿de qué fe está hablando? En Hechos 2:42, cuando empezó la iglesia, él habla de que la iglesia se caracterizaba porque era una iglesia que se basaba en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, ¿cierto? ¿Acuerdan? Ellos perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La de Cristo, el evangelio de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una misma fe, un solo evangelio, que deberíamos creer en lo mismo. Lo que pasa es que ustedes dicen, pastor, pero si hay un solo evangelio, sí hay un solo evangelio. Hay otro, el evangelio de Cristo es uno solo, Sí hay otros evangelios que se han inventado por ahí. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Por eso dice que se extravía de la doctrina de Cristo, del evangelio de Cristo, no tiene a Dios. Entonces no hace parte de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen otro evangelio. Nosotros no. Nosotros tenemos ¿qué? Una misma fe, un mismo evangelio. ¿Estamos claros, no? Amén. ¿Qué más? Después dice un solo bautismo. Un mismo bautismo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y hay varios bautismos? Sí. ¿Cuáles son los bautismos más conocidos? El católico y el cristiano. No, hombre, ahorita. El bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu. Son los más conocidos. Pero hay más de eso, ¿no? De hecho, en Hebreos capítulo 6 habla de que uno debería dejar los rudimentos de la doctrina y avanzar en la perfección en Cristo, dejando atrás cosas como la doctrina de los bautismos. O sea, entonces sí había una doctrina de los bautismos. Para los judíos, el bautismo tiene que ver ¿con qué? ¿Qué quiere decir bautismo? Sumergir. Entonces para los judíos todo lo que tenía que ver con agua era muy importante por el tema de la purificación. Entonces habían bautismos de esto, el bautismo de acá, el bautismo aquí, allá.
Pero bueno, esos son doctrinas de bautismo que la misma palabra nos dice hay que dejarlo atrás, ¿no? Ahora concentremos en el mismo bautismo en el que nos interesa. ¿Cuál es el bautismo? Bautismo en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando llegó el Señor? ¿Qué decía Juan? Yo a ustedes los bautizo, ¿qué? En agua. Pero va a venir otro que los va a bautizar ¿en qué? En el Espíritu. Ese es el más importante, ¿no? Entonces tenemos un mismo bautismo. ¿Cuál? En el Espíritu. ¿Cuál es ese bautismo? Cuando usted nace de nuevo. Cuando usted permite que la sangre de Cristo lo limpia y el Espíritu Santo viene a usted está haciendo ¿qué? Bautizado en el Espíritu. Hay otras iglesias que practican otras enseñanzas que dicen que la gente nace de nuevo, es lavado por la sangre de Cristo, pero todavía no es bautizado en el Espíritu, sino que tiene que empezar a prepararse, servir en la iglesia, pasan años y llega un momento en que hablan en lengua o lo que sea y dice, ahora sí, bautizado en el Espíritu. Bíblicamente, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo. Por lo menos así lo creemos y lo entendemos de la palabra, ¿no? Tenemos el mismo bautismo, el del Espíritu. El bautismo en agua, ya lo hemos hablado varias veces, es una manifestación pública, un testimonio público ante la iglesia, ante la congregación, ante la familia, de que ya ha ocurrido un bautismo en el Espíritu. Eso lo sabemos, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, yo nunca me he bautizado en aguas, ¿me voy a perder? Pues no es que te vayas a perder, pero no estás siendo obediente a lo que el Señor decía, que hay que bautizarse para dar testimonio, ¿no? Entonces uno debería por lo menos tener una fecha donde dice, yo me bauticé en aguas. Y hay gente que, sobre el bautismo hay mucha enseñanza, ¿no? Yo me bauticé en una iglesia que no era sana, ¿me tengo que volver a bautizar? Depende cómo lo hayas hecho y si eras consciente de por qué lo hiciste y de lo que significó para ti, ¿no? ¿Me entiende? Pero si usted se bautizó prestándose a farsas y cosas que más bien se burlaban de la sangre del Señor, pues lo que le recomiendo es volver a bautizarse. Ahora, si usted se bautizó, cayó, pecó, caminó alejado del Señor y ahorita volvió a nacer de nuevo y pregunta, ¿tengo que bautizarme otra vez? Sí, deberías dar testimonio otra vez de que volviste a nacer, ¿entiende? Porque hay enseñanzas que dicen que no, que uno se bautiza una sola vez y ya, ¿no? No, entonces hay mucha tela que cortar, pero hablemos de un solo bautismo, el que nos caracteriza. ¿Cuál es? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos, o no? ¿Estamos claros, no? Un solo bautismo, básicamente ese es el que vale. Y al final termina como que tenemos un solo y un solo Dios Padre, ¿no? Nada más. Un solo Padre. Ahora se dirá, pastor, ¿y es que hay varios padres? Sí, acuerda que Jesús le dijo, ustedes sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo, ¿no? Porque a él es el que hacen su voluntad. Entonces hay varios padres, ¿no? Ahora la pregunta del millón es aquí, ¿cuál es su papá? ¿Quién es su padre? ¿Es el mismo mío? ¿Es el mismo de la iglesia? Entonces usted puede entrar en la unidad del Espíritu. Pero si su papá no es mi papá, nosotros no somos hermanos. ¿Cierto que no? Entonces, el saber quién es tu padre es una carta de presentación, ¿no? En la antigüedad, uno cuando iba a hacer algo le decía, ¿usted es hijo de quién? No, mi papá es Jorge Molina. Ah, bueno, siga. ¿Me entiende? O uno iba a hacer un mandado y uno tocaba y decía, ¿quién es? Ever. ¿Y quién es usted? Ah, vengo de parte de mi papá. Ah, bueno, está bien. Entonces era una carta de presentación, ¿no? Entonces uno tiene que saber, usted tiene que distinguir quién es su papá, ¿no? Entonces mire, los 7 pilares de la unidad. ¿Cuáles fueron los que vimos? Estamos hablando de que tenemos un mismo cuerpo, ¿no? Acuérdense que la humildad y todo eso son las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que hay que desarrollar nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser solícitos en la unidad del Espíritu. Amén. Pero los 7 pilares de la unidad es, la iglesia tiene que tener, o tiene que ser un mismo cuerpo, un solo cuerpo, un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más vimos ahí? Una misma esperanza, o sea, tenemos que ir caminando hacia la misma dirección. Tenemos que tener un mismo Señor, un mismo señorío sobre nosotros, una misma fe, que creer en lo mismo. Amén. Un mismo bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos que tener un solo y único Dios Padre verdadero para nosotros. Si esos 7 pilares están ahí, nosotros tenemos todo. ¿Para qué? Para que haya unidad. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Vamos a ver, ¿cuánto llevo? 5 minutos nada más, para que todo esto que acabamos de hacer lo veamos en una aplicación práctica que está en la palabra. Vamos todos a Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas
Lucas capítulo 5, el verso 17, hay una historia muy conocida. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice? Jesús sana al paralítico. Entonces, es una aplicación práctica de la iglesia, ¿no? O sea, en qué cosas debemos de ser unidos. Vamos a utilizar esta historia que es muy conocida para que nosotros veamos las cosas en las cuales deberíamos como iglesias ser unidos, ¿no? Y acuerde, eso lo puede trasladar ¿a qué? A su iglesia superlocal. ¿Cuál es su iglesia superlocal? La familia, ¿no? La familia. Entonces dice la palabra del Señor: aconteció un día que él estaba enseñando, estamos leyendo el versículo 17, ¿no? Aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús, ¿no? Que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y entonces, recuerde que ¿qué es ese I ahí? ¿Es un qué? Un conector, ¿de acuerdo? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Paremos ahí un momentico nada más. Ahí hay dos cosas que tenemos que ver. La iglesia, hermanos, debe tener una visión clara, ¿no? Acuérdense que la visión, muchas veces he hablado de la misión y la visión. La visión es lo que uno quiere alcanzar, ¿no? El objetivo, la meta, puede ser la visión, ¿no? Esa visión la expresó el apóstol Pablo en Hechos 20:34, se lo leo nada más, cuando él dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, es decir, a mi equipo de trabajo, estas manos, decía Pablo, me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía: más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la visión que el Señor enseñaba, ayudar al necesitado, ¿no? Entonces, acabamos de leer, empezando esa historia, que el Señor estaba enseñando, pero aparecieron unas personas trayendo ¿qué? Un paralítico. Entonces, la mayoría de la gente que se agolpaba cuando el Señor predicaba, ¿para qué lo hacían? Ya todos sabemos, ¿no? Algunos para un pancito, un pez, unos para recibir un milagro, otros iban ahí por curiosidad, porque era la moda del momento, otros como los fariseos que iban ahí para fastidiar, a ver qué decía ahí para caerle, y había un pequeño remanente que iban porque querían conocer al Señor, ¿cierto? Pero todos iban para algo propio, ¿cierto? Ya sea por interés, lo que sea, para algo para mí. Pero estas 4 personas no iban en ese momento para algo para ellos, sino ¿para quién? Para un amigo paralítico, ¿cierto que sí? Que es la visión de la iglesia. Uno debe en algún momento dejar de preocuparse tanto por uno, que hay que preocuparse obviamente, pero nunca dejar de preocuparse ¿qué? Por la necesidad de la gente, porque esa es la visión que el Señor nos dejó, ¿no? Y como decía Pablo, como yo soy imitador de Él, estas manos me han servido, ¿para qué? Para nunca dejar de pensar en los necesitados, ¿no? Y en saber que yo he recibido cosas por gracia y también las tengo que dar por gracia. Amén, ¿no? Entonces debemos estar unidos ¿en qué? En la misma ¿qué? Visión, ayudar al necesitado, con base en esto que hemos leído, ¿no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces el mismo versículo 18 dice: y sucedió que unos hombres traían en un lecho ¿a qué? A un hombre que estaba paralítico, y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos pensaron en la necesidad del paralítico, pero el paralítico no podía ir solo, ¿cierto, no? Tampoco dice cuántos hombres eran, pero como era una camilla, uno dice, deberían ser 4, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, a lo mejor si los 4 hubieran dicho: pobre paralítico, ¿eh? Si alguien lo pudiera llevar a los pies de Jesús. Si los 4 hubieran pensado en eso por su parte, pero no, los 4 pensaron en eso, ¿y qué pasa? Unieron esfuerzos. Digo, bueno, llevémoslo, cada uno de un lado, agarre cada uno de un lado, ¿no? Entonces, unir esfuerzos. Nosotros como iglesia no solamente tenemos que estar unidos en una misma visión, sino que tenemos que estar unidos ¿en qué? En el esfuerzo, hermano. Por eso les decía ahorita de la gente que es invisible, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene un don que Dios nos ha dado. Cada uno, al menos un don. Hay mucha gente que no sabe cuál es. Bueno, es responsabilidad de cada uno saberlo. Cada uno tiene que saber cuál es su don y desarrollarlo, porque los dones Dios nos los ha dado ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, si unimos esfuerzos y cada uno desarrolla sus dones, los pone al servicio de la iglesia para desarrollar la misión. ¿Cuál es la misión? Los necesitados, ¿cierto?
vamos a caminar de una manera diferente. Amén. Lo mismo pasa en las familias. Cada miembro de las familias tiene su capacidad, tiene su aporte, ¿no? Pero si cada uno se va por su lado, no va a haber unidad. Entonces, el valor de la unidad como familia es que cada uno, o entre todos los miembros, unan ¿qué? Esfuerzos. Y pongan cada uno su granito. Les ponía el ejemplo ahora de la fiesta de mi papá, ¿cierto? Y al final, que cada uno quería jalar para allá, pudieron unirse, esfuerzos, y al final se le hizo su buena serenata, disfrutaron, contentos, y bueno, por lo menos se hizo lo que se pudo, ¿no? Entonces, unir esfuerzos, hermanos. Entonces, para poder que nosotros hagamos realidad eso, cada uno tiene que contribuir. ¿Contribuir con qué? No estamos hablando de plata, ¿no? Dones, su tiempo, hermanos, el intelecto que cada uno tiene, sus fuerzas físicas para ayudar en lo que sea, ¿no? Lo que usted ayuda cuando trae la canasta del amor. Todo eso es unir, ¿qué? Esfuerzos. Amén. Como estas personas que dijeron, uy, el paralítico, unámonos los 4 y lo llevamos. Entonces, unir esfuerzos, ¿no? ¿Estamos claros, no? Y dice que ellos procuraban, ¿qué cosa? Llevarlo y ponerlo delante de él. Entonces, ellos tenían una visión de ayudar al necesitado. Unieron sus esfuerzos, pero al final dijeron, sí, pero lo cargamos, ¿y qué cosa? ¿Qué hacemos con ese paralítico? No, tenemos ¿qué cosa? Llevarlo delante de él. ¿Tenían un qué? Un propósito. ¿Cierto así? Como nosotros como iglesia tenemos una visión, ayudar al necesitado, está bien. Tenemos que unir esfuerzos, está bien. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Llevar a la gente a qué? A los pies de Cristo. Porque usted puede ayudar lo que sea, usted puede darle plata a la gente, llevarle comida, víveres, lo que sea. Pero si eso no va acompañado con el propósito de llevar a la gente a los pies de Cristo, no estamos haciendo nada. Amén, hermanos. Porque así es. Entonces tenemos que estar unidos en la misma ¿qué? Propósito, ¿no? Versículo 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de ¿qué cosa? De la multitud. Entonces ellos tuvieron ¿qué? ¿Una qué? Una dificultad, ¿no? Dice, queremos ayudar. Unamos nuestros esfuerzos. Propósito de llevarlo a los pies del Señor, pero hay un gentío tremendo que hay, ¿cómo vamos a hacer, no? Tenían su dificultad. Las dificultades por lo general tienden a ¿qué? A desanimar, ¿no? La gente con las dificultades se desanima, ¿no? Pero esta gente no se desanimó, ¿cierto que no? Generalmente las dificultades nos sirven ¿para qué? Para ver cuál es nuestra capacidad de reacción. ¿Acuerdan de Zaqueo? Zaqueo quería ver a Jesús y él tenía una dificultad también. ¿Cuáles eran las dos dificultades de Zaqueo? Era pequeño, ¿y qué más? Sí, no, pero era pequeño, ¿y qué más? Sí, no, pero las dos dificultades que tenía Zaqueo para ver a Jesús. Era pequeño, mucha gente. Eran las dos dificultades que tenía Zaqueo. La mujer del flujo de sangre, 12 años con ese flujo de sangre que nada le servía. Y dijo, no, Jesús es la salvación. Pero cuando fue que había mucha gente, dificultades. Siempre van a haber dificultades, hermanos. Cuando usted quiere hacer algo para las cosas del Señor, siempre van a haber dificultades. Pero no se quede ahí con las dificultades. Sigamos la historia, porque dice en el 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron al techo y poniéndole en medio delante de Jesús. Es decir, ellos no solamente se unieron en sus dificultades, dijeron, tenemos una dificultad, y no, unámonos ¿en qué? En la solución también. Sea parte de la solución. Zaqueo, ¿qué pasa? Tuvo su dificultad, pero ¿él qué hizo? Se subió al árbol. Dijo, yo no me voy a quedar aquí. Quiero ver a Jesús. La mujer dijo, Jesús es la salvación. Ahí está mi cura. Había muchas dificultades, pero ¿qué hizo? Se abrió paso y le tocó el manto. Que obviamente ella no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque ella tenía flujo. Era impura, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. Dijo, no hombre, yo no desaprovecho esta oportunidad. Entonces, como iglesia no solamente estemos unidos en el mismo propósito de llevar gente a los pies de Cristo, sino unámonos en las dificultades que sabemos que vamos a tener. Pero no solamente eso, unámonos ¿en qué? En las soluciones también. Este año 2024 tenemos que hacer algo también diferente. Nosotros aquí como iglesia local, hay que movernos, hay que hacer algo. Ahí les voy a decir después qué hacemos. Siempre pastor, siempre nos dice que vamos a hacer algo y no hacemos nada. Pues está bien, eso es algo que hay que corregir. Pero este es el año, está bien. Entonces, versículo 19, ¿cierto? Entonces, ser parte de la solución. Versículo 20 dice, al ver él la fe de ellos, ¿quién la vio? Jesús. Al ver él la fe de ellos, entonces imagínese usted,
Esa gente no solamente tenía su visión, tenía su propósito, todo eso, y al final encontraron la solución, sino que ellos estaban unidos ¿en qué? En la fe, tenían la misma fe. ¿Y cuál era la fe de ellos? Que Jesús iba a sanar a ese paralítico. ¿Cierto que sí? Nosotros tenemos la misma fe. ¿Cuál es la fe? Que en Cristo hay salvación. Por eso tenemos que unirnos en todo lo que les acabo de decir y traer personas a los pies de Cristo, porque tenemos fe. ¿Cuál fe? De que Cristo es la salvación. Amén, hermano, ¿o no? Ahora, hasta ahí vamos con la historia, está bien. El Señor vio la fe de ellos. ¿Y en qué se beneficiaron? La misma historia nos lo dice. ¿Cuáles son los beneficios de todo eso que estamos haciendo? Entonces, en el versículo 20 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados, ¿qué cabeza? Te son perdonados, ¿no? Entonces, si hay algo que a Jesús le impresiona, ¿qué es? La fe de la gente. ¿Se acuerdan de aquel centurión que el Señor le dijo: vamos a tu casa para sanarte? Y dijo: no, Señor, no. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú dices una palabra, suficiente. Y el Señor dijo: wow, ni aún en el pueblo de Israel he visto ¿qué? Tanta fe. ¿Me entiende? Al Señor le impresiona la fe. Por eso él le reclamaba a sus discípulos: hombres de ¿qué? De poca fe. Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Amén, hermano, ¿o no? Y muchas veces el Señor reaccionó a la fe. ¿Se acuerda qué le dijo él a la mujer que le tocó el manto y la sanó? ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ¿no? ¿Cierto así? ¿Qué le dijo al ciego? ¿Cómo se llama al ciego? Bartimeo. Tu fe te ha salvado. ¿Cierto así? A la mujer cananea que le llevó una hija que tenía ahí un problema. Tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces el Señor reacciona a la fe de la gente. Entonces tenemos que, son los beneficios de estar unidos en una misma fe. El Señor la ve y reacciona, ¿no? Versículo 21 al 24, hermanos, dice la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿no? Acuérdense lo que es cavilar, ¿no? ¿Qué es cavilar? Comenzaron ahí como a pensar maquiavélicamente, ¿no? Empezaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda, ¿no? Pues para que ustedes sepan, le dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tuvo esa acción que tuvieron esos muchachos? No solamente que Jesús vio la fe de ellos y que reaccionó a esa fe, sino que eso despertó en el Señor la oportunidad de presentarse ¿cómo? ¿Cómo se presentó delante de la gente? ¿Qué es lo que decían los fariseos? ¿Quién tenía la única facultad de perdonar pecados? Dios, ¿cierto? Dios es el único. Entonces dijo: pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene la facultad de perdonar pecados. Es decir, para que ustedes vean que yo soy ¿quién? Dios. Porque de hecho él se dijo: el Hijo del Hombre ya era Dios. Pues para que ustedes vean que yo soy Dios, pues a ver si le digo: toma tu lecho y levántate, ¿no? Entonces el Señor se mostró como ¿quién? Como Dios. ¿Cierto que sí? ¿Producto de qué? De todo lo que hemos estado viendo ahí, de que esa gente se vio el paralítico, llevémoslo en la parrilla, en la camilla, por el techo, bajémoslo, bueno, todo eso, ¿no? Pero sí, también se puede llevar en la parrilla, ¿cierto? ¿Sí? Pues mientras no lo hacen, está bien. Entonces, versículo 25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, ¿qué pasa? Se fue a su casa. Se fue a su casa. Entonces, ¿qué otro beneficio vamos a ver si como iglesia nos unimos en la misma visión, propósito, en todo eso? Vamos a ver, hermanos, los frutos. ¿Cuál es uno de los frutos? Vamos a ver gente levantándose de sus camillas, de su parálisis espiritual, hermano. Amén. Gente que ha estado postrada por años. Esta persona lleva 38 años postrada en esa camilla ahí. A mí no se pudo parar. Hay gente que espiritualmente lleva toda la vida ahí postrados y no se mueven, inmóviles, no producen, son parásitos espirituales. Entonces, pero en la medida en que como iglesia nos unamos, el mismo propósito, todo eso, de seguro que vamos a ver gente, al poder del Señor levantando pecadores postrados de hecho, ese es el milagro más grande, ¿no? Cuando uno ve que un pecador se levanta, pasa de muerte a vida, es el milagro más grande, ¿no? Amén, hermanos, porque mire que el 25, ¿cómo termina? Dice que él se fue a su casa, ¿cómo? Glorificando a Dios. Y el 26 empieza, dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Entonces, ¿cuál es otro beneficio, hermanos? Vamos a ver a la gente, ¿qué cosa? Glorificando a Dios. Si es que nos mantenemos ¿en qué?
En unidad, ¿no? Como un mismo cuerpo, un mismo espíritu, bueno, todo lo que hemos hablado ahorita. Que la gente glorifique a Dios. Ahí en el versículo 26 dice, ¿y llenos de qué? ¿Llenos de qué? Llenos de temor. Hermano, eso va a inducir a que la gente tenga ¿qué? Temor de Dios. Ahora, no que le tengan miedo a Dios, porque eso no se trata, sino que tengan temor de Dios. Es decir, que valoren su relación con Él, ¿no? Que aprecien su relación con Él, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente los judíos que estaban ahí, al ver todo eso, dijo, no hombre, este no es un hombre cualquiera, ¿no? No estamos tratando con cualquiera, ¿no? Entonces, finalmente, hermanos, el versículo 26, ¿cómo termina? Dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto, ¿qué cosa? Maravillas. Entonces, al final, el resultado de todo eso es que vamos a ver mucha gente que va a ver cosas que nunca había visto, ¿no? Que solo Dios puede hacer, nada más, en la medida en que la iglesia se mantenga, ¿qué? Unida, ¿no? Al final, hermanos, ya para concluir esto, recuerde, la unidad es factible, pero no es gratis, ¿no? No es que se va a hacer así nomás y cogémonos de las manos y yo quiero tener 1 millón de amigos. No, nada que ver. O sea, hay que trabajarla, ¿no? No basta con desearla solamente. Hay que trabajarla, hay que esforzarse con diligencia, con perseverancia, con compromiso, ¿no? Con enfoque, ¿no? Una misma esperanza. Acuérdense lo que estamos hablando ahorita. Esa necesidad que surgió de un paralítico, mire todo lo que movió, ¿no? Que 4 personas, pues dijimos que eran 4, por lo menos se unieran en un mismo esfuerzo, sortearan las mismas dificultades, planearan la misma solución, vieran los mismos resultados que nosotros estamos viendo. Y nosotros, de seguro, hermanos, que alrededor nuestro hay muchas personas con necesidades no solamente materiales, sino espirituales también, y sobre las cuales podemos tener algún tipo de injerencia, ¿no? Entonces, era lo que les decía ahorita, ¿no? ¿Por qué Pablo le podía hablar a las diferentes iglesias con el mismo lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dijimos ahora, ¿no? Lo que él le decía a Éfeso, se lo decía a Romanos, se lo decía a Colosenses, se lo decía a los tesalonicenses. Ustedes, con mansedumbre, con paciencia, con todo eso, cuídense cómo andan. Lo pueden hacer, ¿por qué? Porque estamos en un mismo, ¿qué? Espíritu. Es una misma unidad de la iglesia como tal. Entonces, sí es posible hacerlo, hermanos, pero hay que trabajarlo, ¿no? O sea, el paralítico no lo podía hacer solo, ¿no? Entonces, de seguro que usted y yo conocemos mucha gente que está paralítica espiritualmente, pero tenemos que hacer una camilla, tenemos que jalarla, tenemos que subirla por el techo, pero al final lo que nos interesa es llevar a las personas a los pies de Cristo. Porque acuérdense que en eso somos, ¿qué? Colaboradores de Dios, ¿no? ¿Acuerdan del año pasado? Colaboradores de Dios. ¿Colaboradores en qué? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? 2 cosas. Antes de eso, que nadie se pierda. Primera intencionalidad de Dios, que nadie se pierda. Obviamente muchos se van a perder, pero la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Y lo segundo es que la gente vaya ¿a qué? Al conocimiento de Él. En esas 2 cosas nosotros somos colaboradores de Dios. Es una necesidad que existe, está ahí. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? En unidad como iglesia a responder a esa visión que tiene el Señor, ¿no? Unir esfuerzos, unir nuestras necesidades, unir nuestras soluciones, unir nuestra fe y todos juntos podemos caminar con un objetivo común, que es que al final, primero obviamente que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, que la gente que amamos alcance la vida eterna y que la gente a la que tenemos inferencia o injerencia también la alcance. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de hablar, o por lo menos arrancar este año con buenos propósitos. Obviamente sabiendo también que, como dice por ahí un dicho, el infierno está lleno ¿de qué? De buenas intenciones, ¿no? Eso no es bíblico, pero cierto sí es. Las buenas intenciones son buenas, pero tienen que estar acompañadas de acciones, ¿no? De plan. La vez pasada hablábamos de lo que era un plan. Un plan es una serie de pasos que uno estructura para lograr un objetivo. Eso es un plan, ¿no? Por ahí hay diferentes planes, ¿no? Hay planes de inversión, hay plan de todo, ¿no? El plan de salvación son diferentes pasos que el Señor ha estructurado de tal manera que la gente pueda alcanzar un objetivo. ¿Cuál? Alcanzar la vida eterna, o por lo menos entregarle su vida al Señor y permitir que la sangre de Cristo lo limpie, ¿no? Entonces, en esa línea,
hemos repasado hoy unos pasos que nos pueden ayudar como iglesia a caminar, no solamente este 2024, sino lo que nos resta, un poco más unidos como iglesia, unánimes, que era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, ¿no? La unanimidad, mismo espíritu, mismo sentir, ¿no? Que haya pues en nosotros, ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y ya todos sabemos cuál es el sentir que había en él, ¿no? Una persona que le gustaba enseñar, servir, no era insensible a la necesidad de la gente. Así es que te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, siempre con nuestro anhelo de que este 2024 que está arrancando sea un año de muchas oportunidades, Señor, en el cual nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor, y honrarte. Y como dice Pablo, que nos lo dice rogando, pero que no necesitemos que nos rueguen, sino que nosotros mismos, por convicción, entendamos la importancia que es de vivir como es digno de un hijo de Dios. Eso es lo que más enorgullece a un padre, cuando un hijo camina dignificando el nombre de uno, ¿no? No hay mayor gozo, dice la palabra, el saber, para un padre o una madre, saber que sus hijos andan en la verdad. Así es que te damos gracias, Señor. Y si hubiera alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy entendió que realmente ser unidad, ¿no? Ni siquiera la misma fe, ni el mismo espíritu, es más, resumámoslo en esto, ni siquiera es parte del cuerpo. Entonces, ahora, usted podrá decir, pastor, pues yo voy a una iglesia cristiana. Sí, pero eso no te hace parte del cuerpo, te hace parte de la iglesia cristiana, no de la iglesia de Cristo. Porque para ser parte de la iglesia de Cristo hay que entregarle su vida a Él, ¿no? Hay que cruzar ¿el qué? Hay que cruzar el Jordán. Y en el momento en que usted cruce el Jordán, ahí viene lo bueno. Ahí es donde empieza el asunto, ¿no? Ahí tienes que empezar a despojarte de tanta cosa, ¿no? Pero si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video donde usted ni siquiera es parte del cuerpo, empiece por ahí, ¿no? Entréguele su vida al Señor y arranque este 2024, por lo menos con esa sabia decisión de ahorita sí ser parte del cuerpo, ¿no? Ya lo demás va a venir como un proceso, ya usted va a ir desarrollando otra serie de capacidades para irse despojando, renovando y todo ese asunto, y nosotros como iglesia le podemos ayudar, ¿no? Pero si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí, me quedó claro de que yo realmente, por más que me crea parte de una iglesia, pues no soy parte de tu iglesia, Señor, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? No soy parte del cuerpo, no tengo la misma fe, porque ni siquiera sé cuál es la fe, nadie me ha enseñado nada. No sé nada, solo sé que voy a una iglesia o me congrego, o nunca te he entregado mi vida, Señor, pero no más. Aprovechando que hoy estamos arrancando un año nuevo, por lo menos no, hoy es 7 de enero, pero estamos arrancando un nuevo servicio. Voy a empezar con el pie derecho, Señor. Y arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar, y en el momento que te encuentre te voy a empezar a conocer. Y en el momento en que empiece a conocerte te voy a empezar a amar, Señor. Y en el momento en que empiece a amarte te voy a empezar a servir, Señor. Y en esa vida de servicio voy a hacer lo que tú esperas de mí, que sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, es decir, sin ser parte de tu cuerpo, Señor. Pero ahorita que te recibo como mi único y suficiente Salvador, puedo decir o puedo clamar, Abba, Padre, Señor. Así es que te doy gracias por tu misericordia, por haberme perdonado aunque no lo merezca, Señor. Y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, es una buena manera de arrancar el año, pero no se quede ahí, ¿no? Recuerde, si en algo le podemos ayudar en ese crecimiento espiritual, o busque una iglesia donde usted se pueda congregar, pero donde usted sea instruido en la palabra. O sea, asegúrese que sea una iglesia en la cual le den el espacio a la palabra que ella se merece, ¿no? Porque hay muchas iglesias donde las 2 horas de servicio las dedican para todo menos para la palabra, ¿no? Entonces, que usted sea instruido en la palabra. No hay forma de conocer a Dios si no es por medio de su palabra, ¿no? ¿Usted quiere que Dios le hable? Por medio de su palabra. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Por medio de su palabra. ¿Usted quiere saber cómo ser instruido para toda buena obra? Por medio de la palabra. No hay otra.
Si le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, nos reunimos todos los domingos, 10 de la mañana, aquí en el Centro Comercial El Dorado, costado norte de Las Ruinas, aquí en el salón principal, ¿no? 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Ahí nos puede buscar en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, nos busca como Eber Molina o Tibor Mesaros, ¿no? Y hoy domingo, recordarles, hoy vamos a reanudar también nuestros programas de radio, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted puede escucharlo por la radio si está aquí en Costa Rica o se mete www.urbano106.com. Ahí, chat en vivo, ahí te puede escribirnos, hacer preguntas para lo que podamos apoyar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.